Amados hermanos, esta es la escuela dominical de la Iglesia Bautista La Boca para hoy 24 de enero de 2020 y vamos a iniciar este año con una serie de estudios relacionados a la salvación. Y este primer tema que vamos a tocar a partir de este domingo es una promesa de salvación. Así se llama la lección para el día de hoy. Y vamos a iniciar como siempre con oración. Amado Dios, damos gracias, Señor, por este día. Señor, honra y gloria sean siempre para ti, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado el día de hoy, Señor, de poder acercarnos a ti, Señor, y en este momento en particular a través de tu palabra, Señor. Palabra que es alimento para nuestro espíritu, Señor. Palabra que nos refresca, Señor, que nos guía, Señor, que es fibra espiritual, Señor, para nosotros. Te damos gracias porque tú nos las has dejado, Señor. Nos has dado un espíritu, Señor, que la aplica a nuestras vidas, Señor, y nos has dado un ejemplo vivo en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Toda honra y toda gloria, Señor, para ti sean siempre. Y esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, y vamos entonces a iniciar con la lectura bíblica en la cual estamos fundamentando el estudio para el día de hoy. Está basada en Génesis 3 de 9 al 15. Les invito entonces a que me acompañen en la lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, hermanos, y hemos visto cómo, para fundamentar y dar contexto a la lección del día de hoy sobre la salvación, hemos tomado la porción de la palabra de Génesis capítulo 3 versículos del 9 al 15. Y es que en el momento de la creación, Adán y Eva no tardaron en darse cuenta de lo maravilloso que era su creador. Al observar la maravillosa creación de Dios, ellos sin duda reconocieron que Dios les había dado todo lo que podían haber pedido o deseado. Ese jardín paradisíaco era un recordatorio diario de que su Dios estaba lleno de poder y bondad infinitos. Aunque la decisión de Adán de rebelarse y pecar contra su Creador puede desconcertarnos, hermanos, todos nos sentimos humillados rápidamente al darnos cuenta de que nuestros propios corazones están atormentados por esta misma culpa. Por esta razón, nos sorprende encontrar en las Escrituras ese plan que Dios puso en marcha y que alteraría para siempre el destino de la humanidad. Esa es la historia de la salvación, la demostración incomparable del amor de Dios para redimir a la humanidad de regreso a Él mismo. Una mirada detallada a ese maravilloso plan de Dios está en la Biblia y vamos a verla también en la lección sobre la salvación que tendremos a partir de este domingo. La única esperanza para la humanidad, hermanos, es el plan de salvación desarrollado por Dios mismo para redimir su creación. Veremos en esta lección y ampliaremos que la salvación es un proceso inmediato en la conversión del creyente y continuo en la vida con su santificación. Veremos que es necesario que el nacido de nuevo conozca todos los beneficios que esta dádiva, por medio de la muerte de Cristo, le otorgó en la cruz. Y también veremos vida plena
paz, gozo, misericordia, gracia y bondad, como esos beneficios que el creyente disfruta y que provienen del milagro de la salvación. Yo les propongo entonces, hermanos, y como así lo establece la estructura de la lección, analizarla en estos 3 puntos. Primero, veremos el concepto bíblico de salvación. Luego, la importancia de la doctrina de la salvación. Y por último, la salvación prometida en el Edén. Para esta lección, vamos a enfocarnos únicamente en el primer punto y luego en las siguientes lecciones. Más adelante estaremos viendo los demás. Y vamos entonces a iniciar con el concepto bíblico de salvación. Primeramente, vamos a ver el concepto de salvación establecido en el texto de Hebreos 2:10. En el sentido espiritual, hermanos, la salvación quiere decir que Cristo hizo expiación por el pecado, ocupando mi lugar en la cruz. Ese es un concepto de salvación en el pasado. Él hizo expiación por el pecado, ocupando mi lugar en la cruz. Pero Él también regenera y santifica mi vida como un concepto de salvación en el presente. Él regenera y santifica mi vida, me da un nuevo nacimiento y me hace santo, me perfecciona diariamente como un concepto de salvación en el presente. Y esto con el fin de un día glorificar nuestro cuerpo plenamente como concepto de salvación en el futuro. Llegará aquel día en que nuestros cuerpos serán glorificados y tendremos la posibilidad de estar en su presencia en este nuevo cuerpo. De esta manera, la salvación solo es posible por la obra de Cristo consumada en la cruz. En un sentido práctico, hermanos, salvación significa liberación de la condenación eterna, apaciguamiento y felicidad en la vida de quien acepta a Jesús como Señor y Salvador. Esta persona es una nueva criatura y por eso se esfuerza para compartir e implantar las virtudes del reino de Dios en el mundo. Vamos a ver entonces lo que dice Hebreos 2:10. Les invito a que me acompañen a ver lo que dice Hebreos 2:10. En la versión Reina Valera dice lo siguiente: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Esta es en la versión Reina Valera. Sin embargo, yo les invito también a que lo veamos en la traducción libre actual. Miren lo que dice la versión de la traducción libre actual. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que los aman y obedecen. Nuevamente, Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Para eso, Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Todos los que aman y obedecen a Dios son sus hijos, y Dios es Padre de todos ellos. Y como Jesús también es Hijo de Dios, no se avergüenza de tratarlos como hermanos, pues Él les dijo a Dios: cuando mi pueblo se junta para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y le cantaré alabanzas. También dice: confiaré en Dios, y añade: aquí estoy con los hijos que Dios me ha dado. Es muy interesante, hermanos. Posiblemente Dios pudo haber diseñado una forma de salvarnos que no requiriera el sufrimiento de su Hijo. Pero, hermanos, era conveniente salvarnos por el costo de su sufrimiento.
Sin su humillación y sufrimiento no podría haber redención, y sin redención no habría glorificación. Entonces es muy importante reconocer la necesidad o la conveniencia en ese sabio plan de Dios de que su Hijo padeciese. Para identificación también, hermanos, porque no significa que cuando aquí hablamos de perfeccionamiento, no significa que el Señor Jesús no era perfecto, en su deidad era perfecto. Sin embargo, en su humanidad, Él debía tener aflicción, Él debía tener la identificación con la aflicción del hombre. Bien, esta es la máxima ilustración de la verdad del amor verdadero. La verdadera entrega implica sacrificio, hermanos. Como dijo David, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Eso lo pueden ver en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Cuando dice, como dijo David, no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. El amor que Dios tiene por nosotros tenía que mostrarse a sí mismo en sacrificio. Era de esa manera. Jesús fue hecho perfecto por las aflicciones. No era que le faltase algo a su deidad. Cristo en su naturaleza divina ya era perfecto, como hemos dicho. Ya era perfecto. Su naturaleza humana fue perfeccionada por medio de la obediencia, y esto incluía la consumación de la experiencia humana de tristeza y dolor, con el fin de poder ser sumo sacerdote, comprensivo y de ejemplo para los creyentes. Es muy importante tener esto en cuenta. Muy bien, vamos a regresar un poco a los puntos de la lección y vemos que la salvación es única en su plan. Sin embargo, a través de la palabra vamos a ver diferentes enfoques que habían de la salvación, ya sea en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Para el Antiguo vamos a ver lo que dice la palabra en Isaías 33, 22 al 24. En el Antiguo Testamento la salvación estaba relacionada con el escape de las manos de los enemigos, con la liberación de la esclavitud y el establecimiento de cualidades morales y espirituales para la vida de quien tiene a Dios como su Señor. Leamos entonces Isaías 33, 22 al 24. En la versión Reina Valera podemos ver la porción de la palabra en Isaías 33, 22 al 24 de la siguiente manera. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Vamos a ver también lo que dice la traducción libre actual, para tener también en otra versión el mismo mensaje. Dice, Dios es nuestro juez y nuestro rey. Nuestro Dios nos salvará. Las naves de Asiria tienen flojas las cuerdas, su mástil tambalea y no sostiene su bandera. Sus enemigos y hasta los cojos les quitan todas sus riquezas, pero Dios perdonará los pecados de los habitantes de Jerusalén. Ninguno de ellos volverá a decir, siento que me muero. En esta porción de la palabra vemos una luz de aquel enfoque de la salvación en el Antiguo Testamento. Este pasaje lleno de imágenes, hermanos, muestra la salvación de un pueblo susceptible al ataque enemigo con sus naves, pero protegido por el poder de Dios, con unos enemigos cuyas naves tambalean y pierden sus riquezas en manos del pueblo de Dios. Desde esta perspectiva, por las calamidades naturales como persecución, esclavitud, enfermedades y muerte, Dios promete salvación a su pueblo en el sentido de liberarlo y curarlo.
Otro elemento de la salvación en el Antiguo Testamento se encuentra en el sacrificio de animales. Eso lo vemos a través de diferentes porciones de la palabra del Antiguo Testamento. Y estos apuntan o apuntaban al sacrificio sustitutivo del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, un evento que era anunciado por los profetas de aquella época. No es que la salvación estuviera en la muerte de un animal. Ningún animal tendría capacidad para hacernos salvos, sino que este sacrificio apuntaba al sacrificio sustitutivo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso era anunciado por los profetas de aquella época. Muy bien, vamos a ver entonces el concepto de la salvación en el Nuevo Testamento. Para ello vamos a utilizar de base lo que establece Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9. Hermanos, la salvación no se alcanza por mérito humano alguno, y solo lo tenemos y lo debemos tener muy en claro siempre. Es ofrecida por Dios al que cree por la gracia, y sabemos que la gracia es un regalo, un don inmerecido. En sus epístolas, Pablo es uno de los que más aclara los conceptos de la salvación en el Nuevo Testamento, mostrando que esta dádiva o este regalo no ocurre por la ley ni por esfuerzo humano, sino por gracia divina. Si vemos, por ejemplo, el versículo que estamos tomando para este punto, que es Efesios 2, 8, 9, el cual le invito que me acompañen en su lectura, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, porque por gracia sois salvos. Pablo no puede hablar de esta obra gloriosa que Dios hace sin recordarnos que es un regalo de gracia dado a los inmerecedores. Ni siquiera somos hechos salvos por nuestra fe, aunque la fe en sí misma no es una obra, sino que somos salvos por la gracia, por medio de la fe. E inclusive la fe es un don de Dios. No hay un elemento de la salvación que esté fuera de la voluntad y el deseo de Dios de dar, de ofrecerla y de darla. ¿Ok? No hay nada en vosotros que represente un mérito para alcanzar la salvación. Bien, dice, y esto no de vosotros, dice la porción de la palabra, pues es don de Dios. La obra de la salvación es un regalo de Dios. Pero aún nuestra fe también, como hemos dicho, es un don de Dios. La gracia de Dios es preeminente en todos los aspectos de la salvación. Nosotros no podemos creer en Jesús a menos que Dios haga una obra en nosotros previamente, en este corazón que nos ha dado, ya que estamos cegados por nuestros delitos y pecados y por el Dios de este siglo. Es fundamental reconocer esto en este punto, desde el inicio. La salvación es por gracia, no hay mérito alguno en el hombre para alcanzar la salvación. La salvación inclusive no es por fe, es por gracia por medio de la fe. Y la fe también es don de Dios. Muy bien, hermanos, y vamos a dejar hasta aquí entonces la clase, el concepto bíblico de salvación, que es solamente el primer punto de la lección que estamos empezando el día de hoy, que es una promesa de salvación. Como hemos dicho al principio, los siguientes domingos, Dios mediante, vamos a ver entonces los temas: la importancia de la doctrina de la salvación y la salvación prometida en el Edén, para cerrar esta lección. El día de hoy hemos visto entonces el concepto de salvación establecido en Hebreos 2.10, hemos leído del 10 al 13, Hebreos 2 del 10 al 13. También hemos visto la salvación en el Antiguo Testamento, enfocado en Isaías 33, 22 al 24, y hemos visto también la salvación en el Nuevo Testamento, enfocándonos en la porción de la palabra de Efesios 2, del 8 al 9. Muy bien, hermanos, y es mi deseo que tengan una bendecida semana,
que la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas en sus vidas y nos vemos Dios mediante en un siguiente domingo con la lección que continúa. Les comparto entonces estos 3 conceptos que tengamos siempre presente para el estudio de la palabra. Estudiemos, hermanos, crezcamos y compartamos. Que el Señor les bendiga.